Mire, platicábamos hace un momento las historias en Jalisco, estas chicas que están desaparecidas desde el 3 de abril. Comentábamos también con Ale Arechiga la situación en Colima, otras chicas que también se encuentran desaparecidas desde este fin de semana. Lamentablemente la lista de mujeres desaparecidas en nuestro país es interminable. Por darle un dato, se estima que durante el 2020 al día 5 mujeres desaparecieron, 10 mujeres lamentablemente fueron asesinadas y 157 mujeres fueron víctimas de algún tipo de agresión. Hace algunos días el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señalaba que del total de personas desaparecidas en nuestro país, cerca del 24% son mujeres. De este 24%, cerca del 55% son menores de edad. Para continuar hablando sobre este tema y sobre todo sobre las acciones que existen o no existen en torno a la prevención de la desaparición de mujeres, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y recibir esta mañana a la diputada Adriana Dávila. Ella es diputada federal por el Partido Acción Nacional. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jimena. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio. Presentábamos hace unos momentos tan solo 2 historias en donde hay mujeres desaparecidas. Ahorita hablábamos un poco sobre el dato duro, sobre la cifra. Me gustaría conocer con tu opinión como legisladora, como diputada, ¿qué se está haciendo para disminuir estas cifras, para eliminar estos casos de desaparición de mujeres en nuestro país, aquí en México? Primero déjame acotar, Jimena, que evidentemente hemos logrado construir desde hace muchos años, muchas décadas, para ser exactas, pues una serie de leyes y de instituciones que protegen los derechos de las mujeres. De hecho, cuando tuve la oportunidad de ser senadora en la legislatura pasada, se construyó esta ley, la ley de víctimas, que después fue modificada, tuvo 98% de modificaciones, incluso la ley de desaparecidos. Recordarás que fueron discusiones muy álgidas incluso sobre cómo establecer mecanismos de, por ejemplo, de búsqueda, ¿no? Para las personas. Recientemente, la semana pasada, se aprobó también modificaciones a la nueva Fiscalía General de la República, que por cierto, debo decirte, pues se había presentado hace un año una ley que se había dicho que era muy buena para crear esa nueva Fiscalía General de la República, concretamente en el gobierno federal, y esta vez, la semana pasada, se cambian y se modifican algunos elementos de la constitución, de la conformación y de cómo se estructuraría la Fiscalía General de la República, y el tema sobre desaparecidos pues se deja a un lado, ¿no? Y yo quiero decirte que lamentablemente, a pesar de tener todo este andamiaje legal, que es lo que te estoy platicando, pues en términos de política pública estamos prácticamente en un grave retroceso, porque ya no solo no se cumple con las leyes que se habían creado para tal efecto, sino pareciera ser que es un tema olvidado. Hemos normalizado de tal manera los delitos que se cometen en contra de las mujeres, entre ellos las desapariciones, que debo decirte, además pareciera ser que en este sexenio se evita hablar, por ejemplo, de la trata de personas. Un gran porcentaje de mujeres y de personas que son desaparecidas son víctimas de la delincuencia organizada, que es un delito federal que tiene que combatirse a través del gobierno federal y que son utilizadas para diversos fines de explotación, entre ellos la prostitución forzada o el trabajo servicio forzado, y lamentablemente lo que hemos visto es desaparecer y desaparecer y desaparecer la política pública. Pareciera ser que no importa. Se desaparecieron todos los presupuestos de prevención porque dicen que la prevención no existe, que no son temas importantes. Y a mí me parece que cuando se deja prevenir este tipo de cuestiones, lo que estamos haciendo es armando un caldo de cultivo para que las cifras, en lugar de disminuir, aumenten. Y eso es terrible. Si tenemos, lamentablemente, Jimena, y lo hemos visto también en la última semana, la semana pasada, casos que son evidentes en donde hay una acusación, por ejemplo, de un niño que es violado por un diputado, ¿no? Y te dicen, bueno, espérate, hay que quitarle el fuero, a pesar de que se presumió mucho y nosotros lo habíamos advertido, no se desapareció el fuero, hay que hacer todavía un procedimiento para esos temas, hay que ir
a la Cámara de Diputados para eliminar el fuero, y entonces tienes a un violador, presunto violador, perdón que el tema de presunción de inocencia no lo planteé, pero ya hay denuncias por lo menos 4 en ese sentido. Hoy tenemos a otro defendiendo, lamentablemente, defendido por la Palacio Nacional, e intentando ser gobernador de Guerrero, ¿no? Que se ha retrasado incluso sus casos. La verdad es que como esos, pues tenemos otros tipos de violencia, como este militante del PAN, de mi partido, en que en una plena clase pues lastima y golpea a su esposa, ¿no? O a su pareja, una maestra que aparentemente pues es empoderada, que ha estudiado, que está vista, estaba dando su clase, y bueno, todos escuchamos lamentablemente ese tipo de cosas. Si eso que es visto, que es visible, no se atiende, imagínate aquellas personas que desaparecen. Yo he tenido la lamentable experiencia de que los padres o las madres, cuando se acercan a buscar a sus hijas, lo primero que les dicen es, pues seguramente se fue con el novio. Y ese tipo de cuestiones pues son verdaderamente lamentables, porque no se ha cambiado en una cultura como la nuestra. Todo este avance que habíamos tenido en términos legales no se ha hecho una realidad. Adriana, ahorita tocas 2 temas importantes. Hablamos de que sí existe en México este marco jurídico, sí existen las leyes de protección, pero por un lado hablamos del recurso, del dinero que se está destinando o que se ha dejado de destinar para la prevención y para la búsqueda de personas desaparecidas. Por un lado, ¿cuánto ha disminuido este recurso? Y por otro, comentas también otro tema importante, la revictimización al momento de llegar a presentar una denuncia. Se está capacitando, o se habla mucho de esta capacitación a los ministerios públicos, al personal que interviene al momento de atender una denuncia. Sin embargo, vemos que la realidad es otra, se sigue revictimizando a las mujeres víctimas de violencia o a las familias de alguna desaparecida. Sí, lamentablemente, en el caso concreto de los últimos 3 presupuestos, fue un proceso paulatino. En el ramo 13, Jimena, que teníamos, pues la verdad es que es todo el presupuesto transversal para mujeres, desaparecieron el primer año cerca de 32 programas de todo tipo, porque la prevención no tiene que ver solo con aquello que dice específicamente prevención, sino también con todos aquellos apoyos que ayudaban, por ejemplo, a madres trabajadoras. Se desapareció el programa de guarderías infantiles, estancias infantiles, ¿no? Que ayudaban a madres trabajadoras y que les permitían tener acceso económico. Hoy, con el tema de la pandemia, bueno, se dice que para el uso de la pandemia pues tenían que eliminarse 109 fideicomisos, entre ellos un fondo de apoyo gastos catastróficos, que era el tema de apoyos a los distintos cánceres, en donde las mujeres tienen que salir a buscar evidentemente medicamento que ya no existe porque se desapareció. Pues no solo tenemos un desabasto de medicamento en general que afecta mayormente a las mujeres, por eso lo estoy trabajando. Entonces, cuando tú revisas desde el primer año 32 programas y luego cuando toca desaparecer programas, llamémosle, a lo que no pueden, disque, entre comillas, medir, es a lo que le quitan prácticamente todo. En el caso de la Fiscalía, desapareció, de la Fiscalía General de la República, desapareció prácticamente todo el presupuesto, todo, en materia de prevención. ¿Y por qué te estoy diciendo que es el argumento que utilizan es que pues eso no se sirve? O sea, pues si la gente no recibe dinero en directo, pues cómo va a saber que su gobierno le está ayudando. Pero eso es lo que ha ocasionado que hoy tengamos aumento en estas cifras. Y justo parte de lo que se desaparece también es todo el apoyo a capacitación. Olvídate si son 10 pesos, 1,000 pesos, 10 millones, 20 millones, 50 millones, más que medirlo en dinero, lo que yo te diría es que eso ha generado el aumento justamente de este tipo de delitos. Y eso es verdaderamente terrible, porque efectivamente los ministerios públicos o las autoridades de primera instancia que reciben este tipo de acusaciones o que van a hacer este tipo de denuncias, pues a recibir este tipo de denuncias, no solo no están preparados en perspectiva de género, a pesar de que había habido pues muchos años, desde el año 2008 que se hizo la primera reforma, por cierto, también de la que fui parte en ese tiempo, del sistema penal acusatorio, pues hoy retrocedimos, dimos pasos, regresamos a los años 70. Yo lo lamento mucho, Jimena, porque yo conocí al subsecretario de Gobernación, concretamente al que en ese tiempo era senador, Alejandro Encinas, con una visión completamente distinta al que ahora veo completamente atado de manos, porque evidentemente no hay forma de que sin dinero se haga prácticamente nada,
por ejemplo, se había programado cierto recurso para el Sistema Nacional de Búsquedas. ¿Cómo se puede buscar a alguien si no pueden salir, ¿no? Si no hay recurso para salir, o porque este tema de la austeridad lo que ha hecho y ha generado es justamente que haya casos y personas que no puedan salir a hacer su trabajo. No vas a buscar a una desaparecida dentro de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, la buscas en todas estas zonas en donde se supone hay indicios de que fueron levantadas o llamémosle secuestradas o cualquiera de las formas de desaparición que pudiera tener y que te establece la ley, ¿no? Eso es lo lamentable, lo triste, y yo espero y confío que en el marco de lo que viene seamos capaces de recuperar esos presupuestos y poner mucha más atención en el tema específico de el apoyo a las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones que nos hemos dado para la protección de los derechos de las mujeres. Diputada, ¿y cuál sería el escenario que estaríamos viendo en un corto plazo, en un futuro, en materia de prevención de violencia contra la mujer, de feminicidios, de desapariciones? Si estamos viendo que quienes aspiran a ser diputados, a ser gobernadores, a ser presidentes municipales de diferentes partidos, de partidos en general, son presuntos agresores, son hombres que están señalados por agresiones en contra de las mujeres. Mira, hay dos temas. Nosotros, como pertenezco a un colectivo que dirige María Elena Orantes, que se llama 50+1, nosotros emitimos recientemente una convocatoria a que todos aquellos que quieran ser diputados federales o gobernadores, o diputadas federales o gobernadoras, o diputadas o diputadas locales, que son generalmente los cargos, o alcaldesas o alcaldes, puedan plantear y comprometerse a seguir una agenda de género más que una agenda de bancadas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no se conviertan en feministas hombres o mujeres de oposición, ¿no? Solo cuando no eres gobierno, pues puedes pronunciarte sobre estos agresores que pertenecen a los partidos políticos. Yo te acabo de dar el caso de un militante del PAN que no solo tiene que ser expulsado, sino tiene que ser castigado y metido a la cárcel por violencia de género contra su esposa. Eso no puede permitirse en ningún partido, porque eso no tiene que ver con partidos, tiene que ver con personas, con seres humanos. Eso no debe justificarse por ningún motivo, ni por ninguna autoridad, y menos debe justificarse por un presidente de la República obligado a atender estos casos. Déjame ponerte un ejemplo que a mí me parece patético. Hoy estamos discutiendo si Félix Salgado Macedonio puede ser o no un candidato, ¿no? Pero fíjate en qué autoridad le estamos discutiendo, en la autoridad administrativa. Y el INE está siendo brutalmente atacado porque pudo establecer una sanción que le quitó la candidatura por un tema que es administrativo, gastos de campaña, ¿no? No presentó su informe. Pero hay 4 acusaciones antes, 4 carpetas de investigación abierta, porque una ya prescribió de las 5 que había, pero hay 4. Y nadie está hablando del papel de la fiscalía, cuando este tema tendría que ser más importante en términos de que se trata de un delito. Estamos hablando de un tema penal, no de un tema administrativo. Es decir, es más grave no presentar tus gastos de campaña que violar a una mujer. Eso es patético. Y cuando te hablo de esto, te digo que en este colectivo que se llama 50+1, presentamos una propuesta para que a través de un video, a través de un escrito, a través de un acuerdo, como quieran, las y los candidatos en todo el país puedan asumir la agenda de género como parte de sus responsabilidades, porque para eso quienes llegamos a un cargo público estamos obligados a seguir estos lineamientos que nos exige la sociedad, porque estamos hablando de combatir delitos, estamos hablando de prevenir este tipo de asuntos que lastiman a las familias. Entonces el reto se llama No te acostumbres, porque nos estamos acostumbrando a verlo como si esto fuera muy normal. Entonces, cuando tú normalizas la violencia, se te olvida las obligaciones que tienes que cumplir en casos como estos que te estoy planteando, ¿no? Insisto, hoy pareciera ser que es más grave que un candidato no entregue sus gastos de campaña, que por cierto es un delito de carácter administrativo, que está bien que se sancione, que haya violado a 4 mujeres, o por lo menos que haya acusaciones, ¿no? Si no, ni siquiera se están investigando. Entonces, estamos normalizando estas cosas. Total, pues, ¿qué riesgo hay? Pues ya hay que dejarlo pasar. Pasa todos los días, ¿no? Es lo que mucha gente dice. Y la verdad es que eso no puede decirlo la autoridad, y mucho menos las y los candidatos que quieren ser y ocupar y representar
a varias, a la sociedad, ¿no? En sus ámbitos de competencia. Lo vimos también el año pasado con un candidato la semana pasada, con un candidato manoseador, Jimena, y sale después la candidata a decir, no, 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 están queriendo manchar el movimiento. Eso ya de por sí, pues tendría que ser una alerta para quienes van a votar, ¿no? Yo lo que digo es, revisen por favor qué está pasando. Diputada, muchísimas gracias por esta entrevista, por estas palabras. Diputada Adriana Dávila, diputada federal por el Partido de Acción Nacional. Muchísimas gracias. Al contrario, Jimena, muchas gracias a ti por la oportunidad. Buen día.